Eh, Señores presentes, ante todo, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la exposición acerca de lo que es, ¿no?, la elaboración de programas de fertirriego en hojas de Excel para cultivos de arándano, vid y palto. Eh, Bien, señores participantes, vamos a iniciar con esta ponencia sobre este tema que es importante, ¿no? Para estos tres cultivos importantísimos. Ya, entonces, vamos a ver primero el cultivo de los arándanos. Si bien es cierto que el cultivo de arándano, ¿no? Cada día va avanzando la tecnología y no se está desarrollando nuevas técnicas de hacer producción no, como ven en la imagen, en maceteros. Hoy en día podemos, o sea, ¿por qué les muestro esta imagen? Es porque, mira, pues se trata de fertilización. Entonces, para el tema de la fertilización, tenemos que saber el volumen de suelo que ocupa cada planta, ¿no? Entonces, es la razón que en realidad, mira, con la utilización de los maceteros, o sea, vamos a tener, ¿no? O sea, eh, una dosis exacta, vamos a ver, o sea, los nutrientes existentes en el suelo, y entonces la necesidad de la planta y con el volumen del suelo que se tiene, se va a hacer la fertilización correcta, ¿no? Entonces, es de bastante importancia, ¿no? O sea, eh, eh, hacer este tipo de tecnología en producción de maceteros. Entonces, sabemos que el cultivo de arándano, o sea, se comporta muy bien en lo que es en la región costa y también en parte de la región sierra, ¿no? Entonces, se puede emplear esta tecnología como en la imagen observan, de que no tiene instalaciones para sistema de riego por goteo, ¿no? Entonces, ¿y por qué tal vez la implementación del sistema de riego por goteo? Es porque vamos a hablar del tema de la riegos, ¿no? Mediante el sistema de riegos, la aplicación de los fertilizantes. Entonces, por eso es la imagen que les muestro, ¿no? De este cultivo que no es un cultivo ya de exportación y poco a poco se está incrementando mayores áreas, ¿no? En nuestro país, ¿no? Entonces, es un cultivo de mucha importancia, ¿no? Cultivo de agroexportación, ¿no? Que nos genera economía en nuestro país, genera mano de obra, ¿no? Y así mejorar la calidad de vida del agricultor, del hombre del campo. También, o sea, vamos a ver también acerca de lo que es el cultivo de vid. Entonces, el cultivo de la vid es otro cultivo que realmente no, o sea, en nuestro país, o sea, produce mayormente en la región costa, ¿no? Entonces, este, este cultivo ya es un cultivo ya de mucha trascendencia de años anteriores que se viene cultivando ya con bastante tecnología hoy en día, ¿no? Entonces, la tecnología se va innovando cada día más, ¿no? Día en día, ¿no? Entonces, eh, principalmente cultivo de costa, ¿no? Pero también se puede producir, o sea, el cultivo, o sea, este cultivo en la sierra, pero de manera, o sea, en pequeñas áreas, en invernaderos, ¿no? O en fitotoldos, se dice, se produce, ¿no? Pero en pequeñas, o sea, cantidades
no en gran extensión y no es, no, solamente tal vez para, para autoconsumo puede ser, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver también acerca de lo que es el cultivo de palto. Este cultivo de palto, o sea, se produce en las tres regiones de nuestro país. De mayor prioridad en la región de lo que es la costa, ¿no? Entonces, ya con tecnología de punta, ¿no? Entonces, mientras que en las demás regiones, como en selva y en sierra, también se viene incrementando áreas de producción de cultivo, de este cultivo, ¿no? Que es importante. Pero si nosotros vemos, o sea, ganancias y utilidades, rentabilidad en este cultivo, o sea, vamos a tener mayor rentabilidad en costa. ¿Por qué en costa vamos a tener mayor rentabilidad? Es porque uno, o sea, es un cultivo de agroexportación. Como es un cultivo de agroexportación, entonces el puerto de exportación, ¿dónde se encuentra? En la costa, ¿no? Entonces, eh, es la razón de que también tenemos cultivos en la zona de sierra, en la zona de selva, ¿no? Cada día más se van incrementando, pero haciendo, o sea, una comparación económica, rentabilidad, o sea, lo más conveniente es producir este cultivo en la región costa. ¿Por qué? Por la razón de la cercanía del mercado, ¿no? Entonces, como es un producto de exportación, ¿no? Entonces, eh, va a ser más rentable producir en costa. Y aparte de eso, o sea, los agricultores de costa, en algunas partes, no en todas, realmente, o sea, ya están manejando con alta tecnología, ya, este cultivo. Entonces, las inversiones en este cultivo va a ser, o sea, menor en costa porque ya sea los insumos, los, las herramientas, equipos, el tema de transporte, todas esas cosas, o sea, es más económico en costa, ya, a comparación de lo que es la sierra o la selva. Y aparte de eso, en la costa, o sea, se tiene a mayor extensión, a grandes extensiones este cultivo, ¿ya? Entonces, mientras que en la sierra, o sea, son pequeños, o sea, áreas, o sea, la mayor cantidad que tiene un agricultor de sierra, la región sierra, es 2 hectáreas, o sea, la mayor o sea, extensión. Y los menores son con número de plantas. Los agricultores en sierra dicen que tienen 50 plantas, 100 plantas, dicen, no, entonces ya no por hectárea, sino ellos ya lo denominan o cuantifican, o sea, por número de plantas, ya no por número de hectáreas. Entonces, o sea, va a ser, o sea, más rentable, o sea, en áreas grandes, producir este cultivo y cerca al mercado. Entonces, yo como profesional no recomiendo, o sea, tal vez producir, o sea, palto en las demás regiones por las siguientes razones. Primero, tecnología. En tecnología, en costa, están más preparados, más adelantados, mientras que los productores en sierra y selva todavía desconocen bastante de este cultivo. Entonces, hacen un cultivo tradicional y no lo están haciendo de manera, o sea, tecnificada. Y aparte de eso, o sea, en las regiones de sierra y selva no tiene sostenibilidad de este cultivo. Como en la imagen que vemos, o sea, los agricultores, o sea, le utilizan, o sea, le producen de esta forma, o sea, plantones utilizando bolsas de polietileno. Entonces, esta forma de producción, o sea, no es lo correcto en este cultivo de palto.
¿Cuál debe ser lo correcto? Lo correcto debe ser, o sea, primeramente, o sea, siembra directa. ¿Por qué? Porque este cultivo es un cultivo perenne. Entonces, en la imagen que se observa, o sea, no lo tiene, o sea, las bolsas, o sea, volumen de suelo que le contiene a esta planta, o sea, no está lo óptimo. La proporción de una planta se tiene la consideración de 1 a 1.5. ¿Qué quiere decir? De 1.5, de 1 a 1.5 quiere decir que este es el nivel del suelo. Entonces, del nivel del suelo hacia la parte aérea, o sea, el tallo principal debe ser 1.5. ¿Qué quiere decir? Si mi planta ya mide, por decir, 15 centímetros de altura, o sea, la raíz ya tiene que tener 10 centímetros. Si mi planta tiene 1,5 metros de altura, la raíz ya tiene que tener 1 metro de profundidad. Entonces, esa es la proporción de una planta normal. En esta imagen que se observa, la planta no está, o sea, técnicamente lo adecuado. Ya, entonces, uno, por la proporción de la planta, porque esta es una planta que tiene, ¿no? O sea, un raíz principal. Entonces, la raíz principal, que es la cofia, ¿no? La planta se alimenta ¿por dónde? Por el sistema radicular. Entonces, la boca de la planta se encuentra en el suelo. Entonces, debe estar intacto para... ¿Qué queremos en este cultivo de palto? En este cultivo de palto necesitamos que realmente eh, o sea, el sistema radicular esté completo. Muchos profesionales recomiendan, o sea, en el momento de hacer la plantación en campo definitivo de esta técnica, hacer el corte. Entonces, cuando se hace el corte, se va a hacer el corte de la raíz principal. Entonces, una raíz no se regenera. Entonces, esta planta va a tener solamente, o sea, raíces secundarias. Entonces, lo que se quiere es de que tengamos un cultivo de mayor tiempo, ¿no? O sea, durabilidad, más que todo porque está fijado en el suelo y entonces lo que va a fijar a esta planta es la raíz principal y aparte de este va a buscar el agua, los nutrientes, ¿no? Entonces, lo más recomendable en el cultivo de palto es hacer o sea, una instalación en siembra directa, no hacer los injertos, los demás manejos en campo definitivo, no, y no de esta manera. Y aparte de esto, y el material que se está utilizándose como bolsa de polietileno no es lo recomendable. ¿Qué material debemos utilizar en vez que de esta bolsa? Se debe utilizar eh, lo que es el material de Tecnopor. Entonces, ¿cuál es la diferencia un material de Tecnopor con estas bolsas que está utilizando? O sea, estas bolsas, o sea, ¿qué sucede? En la producción de este tipo de plantones, prácticamente, o sea, este material, o sea, va a concentrar tal vez alta humedad, ¿no? Y justamente por esa razón, por el uso de este material, tenemos, o sea, enfermedades fungosas, enfermedades que hacen daño al sistema radicular de la planta, ¿no? Entonces, la diferencia es de que, mira, puede ser por decir los maceteros que hemos visto del arándano, debe ser similar a eso, si es posible, en esos materiales, pero que sea de Tecnopor, o sea, se debe utilizar esos materiales, tal vez de ese modelo, ¿no? Y ese material de Tecnopor, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es de que cuando hay mayor, o sea, eh, humedad, o sea, va a reducir, o sea, va a mantener una temperatura adecuada al sustrato. Mientras que en esto, por decir, cuando hace calor, o sea, este material suda el, sustrato, ya, hace sudar la planta, ya, y,
y así, ¿no? O sea, mantiene mucha humedad. Entonces, lo más recomendable es material de Tecnopor utilizar. Si realmente vamos a hacer viveros, o sea, debemos utilizar, o sea, los materiales de Tecnopor, ¿no? Entonces, este material de Tecnopor nos va a dar un ambiente adecuado. Ya, entonces, esas son las recomendaciones, ¿no? Que debemos hacer. Si hacemos siembra directa, ¿y por qué la recomendación siembra directa? Es porque es un cultivo perenne de muchos años que se va a manejar, que va a producir esta planta, y lo que se quiere es que se tenga, o sea, un raíz principal, o sea, una planta tiene que mantener la proporción de 1 a 1,5. Eso es en toda planta. Ya entonces, esas son las recomendaciones y este material en la mayoría en la producción de plantones estamos utilizando, ¿no? Y no es lo correcto. Ya entonces, eso es en el tema tal vez, o sea, recomendaciones, porque el sistema de riego se realiza, ¿no? Desde el momento de, tal vez, o sea, de la puesta de semilla, ya sea en vivero o en campo definitivo, o sea, se requiere agua, ¿no? Entonces, por eso es que estamos hablando, o sea, la importancia del sustrato, la importancia de lo que es la planta, ya entonces esas son algunas recomendaciones y el otro es de que por la distancia, ¿no? De que, ¿por qué no tan recomendable en las demás regiones como en selva y en sierra? Es porque la distancia, porque el sustrato, perdón, los insumos y, y las herramientas. La mayoría de los insumos sintéticos y las herramientas y equipos que se adquieren son de importación, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que comprar en la capital, de la capital tenemos que llevar a las demás regiones con un transporte, un tiempo, ya, y el producto igualito, ¿no? O sea, la palta tiene que ser trasladado desde la sierra a selva, hay un costo de lo que es de transporte, hay un costo de lo que es de mano de obra, y, y con la diferencia de la tecnología, la costa va a producir mayor en las demás regiones menos, entonces menor cantidad de producción, o sea, va a haber, o sea, la diferencia va a ser de que en tema de rentabilidad, ya sea por la cantidad, por la tecnología, por la distancia. Entonces, haciendo una comparación, o sea, un productor de costa con un productor de sierra o selva, o sea, va a tener mayor rentabilidad los productores de costa. Y entonces, por eso es que yo como profesional no recomiendo tanto producir, o sea, los cultivos no, de este cultivo de palto cuando son menores, o sea, extensiones, ¿no? Entonces no es tan rentable, ¿no? Entonces, pero para autoconsumo, para el mercado local, ahí sí, ¿no? O sea, debemos, o sea, tal vez direccionar o apuntar a los otros mercados locales, ¿no? O cuando tenemos menor cantidad de plantas, ¿no? Entonces, sí, para autoconsumo, sí, debemos tener todos los, o sea, gente de campo, ¿no? Para alimentación, porque como alimento, sí es uno de los mejores alimentos, ¿no? Este cultivo de palta. Continuando, o sea, ¿qué es fertirriego, no? El fertirriego, ¿no? Es la aplicación de nutrientes, ¿no? A través del sistema de riego. Eso es un fertirriego, que el hombre, o sea, va a reducir, o sea, desgastes tal vez de fertilizantes que a veces por desconocimiento muchos agricultores en la utilización de los fertilizantes, ya sea sintéticos, orgánicos, en esta parte,
ahí muchísimos agricultores del campo desconocen, ¿no? Entonces, o sea, no lo utilizan lo adecuado. Y aparte de eso, cuando utilizamos nosotros los fertilizantes sintéticos en la aplicación de la planta en campo, o sea, no tenemos a veces métodos o formas de aplicación y inclusive los fertilizantes sintéticos encontramos en la cosecha, o sea, a veces tal como es en el campo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos este sistema de riego, este riego, o sea, la aplicación de los fertilizantes mediante el sistema de riego, o sea, en este método de aplicación de los fertilizantes tenemos que ser precisos, ¿ya? Por eso es bastante importante el tema de conocimiento, ¿no? Eh, que, que necesariamente, o sea, de acuerdo a la necesidad del planta, o sea, vamos a aplicar una cantidad determinada de fertilizantes, ¿ya? Entonces, es una forma de, ¿no? Es un método de aplicación de fertilizantes mediante el sistema de riego. Este sistema de riego, o sea, fertirriego, más se aplica en la costa, en la sierra, en la selva, no se aplica, son mínimos agricultores que tal vez utilizan esto, pero no utilizan, o sea, esta metodología. Lo más usable, es aplicable, es la región costa, productores que ya tienen mayor conocimiento, ¿ya? Entonces, pero sería bueno, ¿no? O sea, utilizar, o sea, este fertirriego en los diversos cultivos, ya sea en los diferentes regiones que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, sí es de mucha importancia, pero hay que tener mucha precisión con la aplicación, ¿no? Entonces, el, eh, con este método de aplicación de los fertilizantes, de los insumos necesarios para la planta, o sea, la planta le va a aprovechar inmediatamente, ¿no? Entonces, mientras que los fertilizantes sintéticos es de lento descomposición y hay que saber en qué momento aplicar y hay que tener, ¿no? Ya sea en lo que es en la selva, en la sierra, los que no utilizan eso, o sea, los que solamente tal vez utilizan o esperan la precipitación, la temporada de lluvia, entonces utilizan los fertilizantes y no le están utilizando adecuadamente. Entonces hay que saber, ¿no? O sea, en qué momento aplicarlo, los fertilizantes sintéticos que la planta los requiere en su producción. eh, el milagro de la naturaleza, que realmente, mira, o sea, toda planta, o sea, necesita eh, los fertilizantes, necesita lo que es la energía, ya necesita el CO2, ¿no? Entonces, toda planta necesita eh, fertilizantes primarios o fertilizantes en mayor cantidad, ¿no? Los fertilizantes, los elementos secundarios y los elementos micronutrientes en menores cantidades, ¿no? Entonces, pero sí lo necesita todos estos elementos la planta. Pero estos elementos a la vez se encuentran en el suelo, ya, pero no en las proporciones, no en la necesidad de la planta, ¿ya? Entonces, la planta los requiere todos estos elementos, lo que es el NPK, ¿no? En mayor cantidad, por eso son los elementos mayores, ¿ya? Eh, y también necesitan los micronutrientes para su producción.
Entonces, el tema de la aplicación de los fertilizantes es de acuerdo, o sea, el análisis de suelo, de acuerdo, o sea, el análisis de foliar y debemos, o sea, también acostumbrarnos, o sea, a hacer el análisis del agua que vamos a utilizar, ¿ya? Y el tema de lo que es los análisis es bastante importante para qué, para saber realmente qué cantidad de nutrientes le falta, ¿no? O sea, incrementar a una planta determinada. Entonces, va a ser de acuerdo a la edad, de acuerdo a la variedad, de acuerdo, no. Hay muchos factores que va a variar, no toda planta necesita la misma cantidad, no el mismo momento, por los factores ambientales, tal vez las estaciones, el tipo de suelo que se encuentran, de acuerdo a las altitudes, ¿no? Entonces, hay muchos factores que realmente, o sea, se requiere, ¿ya? Y aparte de eso, hay que tener en consideración también los factores ambientales. La gran mayoría a veces no solamente decimos de que es importante hacer, es suficiente hacer un análisis de suelo, análisis de agua, análisis foliar. También se requiere hacer mayores análisis, ¿no? O sea, los factores ambientales, porque se ha hecho estudios de que realmente, mira, una planta para hacer una instalación de un cultivo determinado se requiere muchísimos análisis ambientales, ¿ya? O sea, no es de que toda planta puede estar en un lugar adecuado, o sea, en cualquier lugar que queremos, o sea, instalarle. No es así, sino es que, o sea, tiene sus microclimas en donde podemos instalarle una planta. Entonces, para eso se tiene que hacer un análisis, o sea, medioambiental, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la especie que realmente vamos a producir, vamos a cultivar, o sea, se debe hacer los análisis, pero en nuestro país, o sea, no lo hacemos, o sea, los análisis completos, o sea, nadie hace un análisis ambiental. Eh, el análisis, o sea, ambiental es necesario para toda planta, ¿ya? Entonces, yo tuve una experiencia que hemos hecho un estudio de investigación en Selva Central, en el tema del cultivo de café. Entonces, el cultivo de café, o sea, se necesita, o sea, no es en todo lugar, en todos los terrenos o altitudes, o sea, o lo podemos instalar. Hay lugares que realmente que no debe producir, o sea, hoy en día están instalado café, una planta determinada, en el lugar no adecuado. Entonces, no te va a producir bien ese café porque nos falta hacer bastante el tema de investigación, nos falta bastante el tema del conocimiento, el tema ambiental, porque el tema ambiental es bastante determinante, porque por decir, hasta el sonido, la velocidad del viento, horas luz, a cada momento, a cada 3 minutos está cambiando el pH, por decir, del agua. Ya entonces, eso es bastante importante. Entonces, en el tema del agua, o sea, no se recomienda llevar al laboratorio una muestra de agua, sino lo que hay que hacer es tener un analizador de agua en el momento que hay que hacer, hay que utilizar ese analizador de agua, el agua que vamos a utilizar, porque tenemos que tener en cuenta de que el agua está en movimiento, en constante movimiento. Entonces, como está en constante movimiento, porque toda agua se traslada por la superficie, por el subsuelo que se encuentra, o sea, en contacto con la tierra. Entonces, siempre está arrasando elementos, no, muchísimos elementos que tal vez desconocemos, ¿no? Entonces, en cada momento va a cambiar. Por eso es que el agua, cada 3 minutos está cambiando el pH del agua. Entonces,
es necesario y es importante y es una de las recomendaciones importantes que yo les hago, que, no hay que llevar al laboratorio. ¿Por qué no llevar al laboratorio? Porque yo tomo un agua, o sea, una muestra, y esa muestra va a demorar un tiempo determinado. Entonces, en el laboratorio que yo le envío, o sea, voy a tener un resultado, pero esa agua, esa muestra que he llevado, o sea, no le voy a utilizar ese mismo agua. ¿Por qué? Porque está en movimiento. Entonces, el agua que voy a utilizar con ese resultado ya va a ser otro agua. Por eso es importantísimo la utilización, ¿no?, del analizador y no hacer análisis en laboratorio. Y entonces es ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque el agua es de bastante importancia. O sea, agua vamos a utilizar en el sistema de riego. Yo por eso es las recomendaciones que les hago, ¿no? El método que podemos, o sea, aplicar y utilizar de esta forma, la importancia del agua. Entonces, el agua es de mucha importancia, ¿no?, para todo ser viviente. Entonces, cada día, o sea, por el tema del calentamiento global, por el tema del cambio climático, está cambiando a cada vez, ¿no? O sea, a cada tiempo. Entonces, esas son algunas recomendaciones que yo les hago para, ¿no?, la utilización del agua. Y entonces, muchos de nosotros hacemos malas prácticas, o sea, prácticas no adecuadas en la agricultura, ¿ya? Entonces, para continuar, realmente, mira, o sea, hay que tener muchas consideraciones, el estado del agua en el suelo a diferentes capas, justas antes de iniciar la sesión de riego. Este es importante, señores presentes, porque vamos a utilizar tal vez una cantidad determinada, ¿no?, de agua. Entonces hay que tener en consideración, ¿no? O sea, el conocimiento específico, tal vez el suelo y el agua, porque el suelo y el agua va a estar relacionado con la aplicación con los fertilizantes, ¿ya? Hay que tener en cuenta, ¿no?, la profundidad del suelo, o sea, qué especie de planta estoy produciendo, estoy manejando, ¿no? Entonces, la composición del suelo es importante, ¿no? O sea, de lo que tenemos que, no, al final tener una producción, ¿ya? Entonces, hay que tener en consideración bastante, ¿no?, la relación agua y suelo, porque todo suelo es distinto, ¿no? En el Perú nomás podemos distinguir tres regiones de nuestra región: costa, sierra, selva. Entonces, no es igual, o sea, manejar cada suelo, porque en costa hay que emplear tal vez de otra eh, tecnología o de otros métodos de... ¿Por qué? Porque la composición del suelo está distinto, igual en la sierra y en la selva, ¿no? Entonces, y inclusive los tipos de agua, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en consideración, ¿no? Entonces, esa relación agua y suelo, ¿ya? Para hacer nuestro oh, sistema de fertilización, y ya sea con... Ya, y lo que vamos a ver también es límites superiores de calidad de agua para la producción de arándanos. Entonces, estas consideraciones, o sea, se tienen que tener en cuenta, ¿no? La conductividad eléctrica o la salinidad, ¿no? Entonces, la cantidad, ya, unidades, lo que es sólidos disueltos, el pH del suelo, es bastante importante, ¿ya? Los elementos que contiene, ya el boro, el cloro, el sodio, todos los elementos, o sea, eh, están en diferentes proporciones, en diferentes condiciones, y eso va a determinar, ¿no?, la calidad del agua que vamos a utilizar en cada cultivo determinado.
Ahora vamos a ver acerca de lo que es las instalaciones del sistema de riego. El sistema de riego, o sea, como es bastante importante esto, ¿no? O sea, la cantidad de agua que necesita una planta, ¿ya? Entonces, se tiene que hacer, o sea, las instalaciones adecuadas de acuerdo a qué cultivo vamos a conducir, qué cultivo vamos a establecer en el campo, en un campo determinado que vamos a manejar. Entonces, o sea, no va a ser igual, ¿no? O sea, un cultivo de tal vez de corto periodo, o cultivos anuales, cultivos perennes, ¿no? Entonces, eh, las instalaciones van a ser distintas de acuerdo a cada especie y la tecnología que le vamos a emplear también, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la especie, de acuerdo al cultivo que vamos a manejar, vamos a hacer las instalaciones adecuadas, ¿ya? Y de acuerdo a la disponibilidad del agua que tenemos, ¿no? Inclusive las áreas que vamos a manejar es importante, ¿no? Entonces, ¿qué extensión de área voy a manejar? ¿En qué tiempo voy a manejar? ¿No? Y de acuerdo a y qué especie. Entonces, de acuerdo a va a variar nuestras instalaciones de los sistemas de riego. Entonces, hay que tener en consideración, ¿no? O sea, inclusive, ¿no? O sea, el periodo vegetativo de cada cultivo que vamos a manejar, qué tiempo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, inclusive los materiales, los equipos que vamos a emplear, ¿no? En un cultivo determinado. Ya, el otro es de acuerdo, o sea, a la especie que vamos a, ¿no? manejar, es otro tipo de instalaciones, ¿ya? Aquí también vemos otro método de instalación de los sistemas de riego, ¿ya? Cada vez más sofisticado, ¿no? ¿No? Las instalaciones. Es otro método de instalación de sistemas de riegos, ¿ya? Entonces, así hay, dependiendo del cultivo que vamos a manejar, ¿ya? Vamos a hacer las instalaciones, ¿no? De acuerdo al cultivo, de acuerdo a la extensión, de acuerdo al volumen del agua, todo eso, ¿no? Entonces, y los nutrientes esenciales para las plantas. Es importante, ¿no? Los elementos que se va a utilizar ¿no? en el campo y elementos que se encuentra ya eh, para la aplicación en campo definitivo, ¿no? Entonces, estos elementos, ¿no? De acuerdo a su necesidad de la planta, ¿no? Bajo el análisis de suelo, bajo el análisis de lo que es análisis foliares, se tiene que emplear, ¿no? Los elementos esenciales eh, para todo cultivo. Y todo cultivo, o sea, de acuerdo también vamos a hacer las aplicaciones necesarias, de acuerdo a qué parte de la planta vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, si vamos a aprovechar la parte de la raíz, en este caso los tubérculos, ¿no? Vamos a utilizar, aprovechar, o sea, hojas, tallos, frutos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, la agricultura es complejo, se requiere bastante de conocimiento, ¿ya? Para manejar agricultura, un cultivo determinado. O sea, ser agricultor no es fácil porque hoy en día, o sea, la agricultura está en el último coche, más que todo en la región sierra y selva, es porque a veces muchos pensamos que la agricultura es para cualquier persona. No es, la agricultura no es para cualquier persona. La agricultura necesita bastante conocimiento, más que todo, ¿no? En el tema de la aplicación de los fertilizantes, porque tenemos que ser precisos, ¿no? ¿Qué cantidad y en qué momento, ¿no? Entonces, eh, es una, tal vez, es una carrera más difícil,
¿no? Porque las plantas no hablan, no comunican. O sea, hay que, se tiene que, o sea, prepararse para ver, ¿no? O sea, para saber si realmente qué necesita esa planta, ¿no? Entonces, eh, se requiere bastante conocimiento para manejar un cultivo determinado, no es para cualquier persona, ¿ya? Entonces, también, o sea, aquí, o sea, en la aplicación de los fertilizantes va a haber o sea, la variación de los factores ambientales, como la temperatura, ¿no? Entonces, y no solo la temperatura, muchísimos factores ambientales. Son algunos ejemplos que le estoy poniendo que realmente, ¿no? O sea, eh, se requiere, ¿no? O sea, este conocimiento de lo que es la variación de los factores ambientales en el momento, ¿no? De la aplicación, el momento de su aprovechamiento de una planta determinada. ¿Ya? Y se va a ver también, ¿no? La elaboración del plan de nutriente, ¿no? De los nutricional para el cultivo de arándano. Entonces, primeramente se tiene que hacer un plan, ¿no? Entonces, pero un plan tenemos que hacer bajo un conocimiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se tiene que hacer las aplicaciones, de acuerdo a eso se tiene que hacer las programaciones de lo que es eh, las aplicaciones necesarias de un insumo determinado, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de lo que es, ¿no? O sea, que se tiene que, ¿no? O sea, elaborar, aplicar, ¿no? En lo que es en la producción de este cultivo determinado, lo que es el arándano. Es un ejemplo. Ya, y hay una variación siempre, ¿no? Es diferente decir fertirriego versus la fertilización. Fertirriego es la aplicación mediante el sistema de riego y la fertilización mediante, o sea, la aplicación en el suelo directo, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿ya? Mayormente, ¿no? Por la cantidad de nutrientes, o sea, o elementos que va a aprovechar cada planta determinada. Eh, Acerca de los fertilizantes sólidos, los fertilizantes sólidos que se utilizan, ¿no? Más que todo, estos son los fertilizantes que se utilizan en lo que es mediante la aplicación sólido en suelos, ¿ya? Pero también se puede utilizar, ¿no? O sea, como fertirriego estos, ¿ya? Entonces, si realmente tenemos un sistema de riego adecuado, sí podemos utilizar también, pero no ahorita no se utiliza en gran escala, ¿no? Pero sí es posible utilizar estos fertilizantes. Hay algunos fertilizantes que se utiliza en lo que es en la aplicación de fertirriego, ¿ya? Eh, no, estos son otros, ¿no? Fertilizantes, lo que se utiliza en este cultivo mediante el fertirriego, ¿no? En el suministro del agua del sistema de riego, ¿no? Entonces, los fertilizantes solubles, más que todo estos fertilizantes solubles que se disuelven, ¿no? Rápidamente, o sea, para la aplicación. Por decir, en este caso, la urea de esta formulación se puede utilizar, ¿no? O sea, en el sistema de riego, porque en su composición, o sea, la urea que contiene, o sea, 46% de nitrógeno. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que los nitrogenados sí podemos utilizar como fertirriego porque son fertilizantes que se va a disolver inmediatamente y inmediatamente, o sea, la planta le va a aprovechar, ¿no? Entonces, si estos fertilizantes sí se puede utilizar, ¿no? Como en fertirriego. El nitrato de potasio, el nitrato de amonio, el sulfato de potasio, cada uno con lo que es, ¿no? Con su, con su composición que tiene.
los fosfatados, ¿no? Entonces, los sulfatos, ¿no? Todos estos elementos sí podemos, o sea, como en la tabla que observamos, ¿no? Son solubles a esas temperaturas, ¿no? Entonces, a los 10, a los 20, a los 30 grados centígrados. Hay que tener para la aplicación también de la programación la fertilización mediante los riegos es bastante importante tener el conocimiento de la compatibilidad de los fertilizantes solubles. Y entonces no podemos estar haciendo mezclas por hacer mezcla, ¿no? Entonces ahí observamos, ¿no? Realmente con qué fertilizante podemos hacer las mezclas necesarias. Ya, entonces todo lo que son, o sea, aquí en el cuadro lo que se observa, de los cuadros celeste que se encuentra, o sea, son compatibles con estos fertilizantes. Ya, entonces podemos hacer las mezclas necesarias. No todos los fertilizantes son compatibles por la composición química que tiene por los elementos, ¿no? Entonces, y no, y aquí los de color rojo, lo que se observa, o sea, no son incompatibles, que no podemos cometer ese error de estar haciendo las mezclas, ¿no? O sea, con este fertilizante. Ya, entonces, hay que tener, o sea, conocimiento suficiente para hacer, ¿no? O sea, las mezclas necesarias de los fertilizantes para el uso de lo que hacen los riegos. Entonces, si realmente desconocemos, no aplicamos este criterio de compatibilidad, o sea, ¿qué va a suceder? O sea, lo que uno es que al momento de la aplicación o al momento de aplicar los fertilizantes en la planta, o sea, uno es que vamos a desperdiciar y otro es que pueden hacer daños de acuerdo a la edad, de acuerdo a la especie y al final vamos a tener pérdidas económicas. Entonces no queremos que sucede realmente mal acto que podemos hacer, ¿no? Mala combinación que podemos hacer. Entonces, son los elementos o fertilizantes o insumos que se utilizan en la agricultura. O sea, hay que saber hacer las combinaciones necesarias para cada planta, para cada especie, para cada cultivar determinado. Y otro hay que tener en cuenta también las edades, ya las edades de las plantas en el estado de tal vez en crecimiento, ¿no? Y ya tal vez ya en momentos de la ya producción, o sea, próximos a la cosecha, próximas al aprovechamiento. Entonces, todas esas cosas hay que tener bastantes criterios ya y suficiente conocimiento para hacer, ¿no? Estas aplicaciones necesarias en un cultivo determinado. Entonces, cada cultivo es distinto eh, o por las altitudes, por las regiones que nos encontramos, ¿no? Es distinto, ¿no? No son iguales. Pues sí, no es igual tampoco los fertilizantes que se utilizan, o por decir, o sea, en las tres regiones del Perú. Son algunos, o sea, elementos, o sea, como la urea sí podemos utilizar, ¿no? En las tres regiones del Perú, pero no todas, ¿no? Entonces, hay fertilizantes eh, que solamente es exclusivo, por decir, para la costa, otros pues solamente para la selva, ¿no? Por por las regiones, ¿no? Por el pH que contienen nuestros suelos. Y entonces, todas esas consideraciones hay que tener para para hacer nuestras combinaciones necesarias. Y hay que tener en cuenta también, ¿no? Los resultados de análisis foliares, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer nuestras programaciones necesarias, ¿ya? Entonces, si es necesario, ¿no? El conocimiento de los resultados de análisis foliar,
porque y un determinado análisis foliar, en este caso, es un ejemplo de lo que es un palto de la variedad Hass, ¿ya? Entonces, un ejemplo que le estamos poniendo eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos resultados que se tiene, hay que hacer las programaciones necesarias. Mira, hoja de cálculo para los arándanos. Mira, al respecto, mira, con el avance de la tecnología, no, ya se tiene ya, hojas de cálculo ya programados. Entonces, solamente en toda esta condición ya está programada, ya, o sea, estas condiciones, entonces solamente en esta parte de lo que es selección, en esta parte nomás se selecciona, o sea, el cultivo. Por decir, yo voy a poner arándano o voy a poner un cultivo determinado, quiero para palto, o quiero para vito, quiero para espárrago o maíz o otro cultivo necesario. Y también tengo que tener en consideración, o sea, el tema de lo que es el rendimiento, en este caso es por hectáreas. ¿Qué extensión? En este caso, la extensión. ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántas hectáreas de un cultivo determinado, o sea, voy a programar, ¿no? Entonces, las texturas, aquí las texturas, o sea, ¿de dónde voy a sacar estos datos? Sí o sí tengo que tener un resultado de un análisis de suelo. Entonces, del resultado del análisis de suelo, ingreso los datos, ya en la parte de aquí selección donde dice la parte verde resaltada que está. Entonces, solamente estos datos, o sea, de acuerdo a mi análisis de suelo, de acuerdo a mi análisis foliar, de acuerdo a eso, o sea, de acuerdo a la hojita del análisis de suelo que se obtiene para un cultivo determinado, de acuerdo a eso, voy a hacer los cambios necesarios solamente en esta celda. Entonces, o sea, ingreso todos los datos ya de lo que es del resultado, ¿ya? Entonces, ya prácticamente, o sea, ese nomás es el trabajo en la hoja de cálculo. Y entonces, ingresar correctamente. Si tenemos algún error, si nosotros no le hemos ingresado correctamente a algún dato, entonces nos va a arrojar otros datos, ya lo que de nuestra programación. Entonces, solo hay que tener en consideración esto. Hoy en día ya hay eso, ¿no? O sea, hojas de cálculo ya programadas, ya, de colegas. Entonces, esto es una muestra, o sea, de un resultado de un análisis de suelo. Entonces, todos los datos trasladamos de esta, o sea, a la primera hoja anterior que les he mostrado. Entonces, todos los datos, o sea, de acuerdo al resultado que me está dando, de acuerdo al dato que en el laboratorio de análisis de suelo que me han entregado, entonces esos datos tengo que respetar, ya para hacer, o sea, mi programación de fertilización. Entonces, aquí ya nos va a dar, o sea, las dosis. Entonces, las dosis ya por hectárea, o sea, qué extensión ya nos va a dar ya la cantidad de nutrientes, inclusive por cada elemento, ¿ya? Entonces, esas es las dosis que ya nos va a arrojar ya el programa del Excel, ¿no? Entonces, aquí ya nos va a dar los elementos ya mayores y menores, inclusive nos va a dar el costo si nosotros ingresamos costos también, ¿no? O sea, ya nos va a arrojar ya todos los datos necesarios. Y, ¿no? Entonces, y aquí prácticamente con estos ya hemos tal vez culminado la diserción de este tema que es tan importante, el sistema de riego. Ya, señores presentes, entonces es bastante importante el tema del conocimiento de lo que es este riego, o sea, hay que tener en cuenta el tema de los factores ambientales, la edad de la planta,
el suelo, el agua, los nutrientes, ¿no? Para tener una producción óptima, ¿no? Entonces hay que ser exactos, precisos hoy en día para tener más rentabilidad, porque cada día en día, o sea, la humanidad está en crecimiento y se requiere mayor cantidad de alimento y hay que ser preciso en ¿no? en nuestra programación, en nuestras actividades programadas. Entonces, esa sería la disertación de hoy día y más bien les agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Gracias.